¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, la clase pasada estábamos viendo o comenzamos a ver límites. Es un tema muy interesante. Es un tema en el que es previo a lo que vamos a ver en el siguiente tema del temario de este quinto semestre de matemáticas, que es cálculo integral. Van a ver ustedes ahorita que tenemos muchos elementos de los que ya vimos y los vamos a aplicar en este tema, ¿sí? En este tema que es muy interesante y muy importante para lo que es el cálculo integral. Que el cálculo integral es, digamos, que es la cumbre, digámoslo así, de las matemáticas. Vimos la vez pasada lo que son los límites. Vimos vimos casos de los que se presentan límites. Anteriormente vimos en una clase que se llama álgebra de funciones, la cual nos va a servir para ustedes. Estos son lo que son los límites. Vimos reglas de los límites o teoremas, o casos de los límites, en el tema anterior. Hicimos algunos ejercicios, creo que les dije algunas, les recomendé que revisaran la guía que yo les envié. Y entonces ahorita vamos a continuar con los límites. Vimos que los límites realmente es evaluar una función en un valor, o en un límite, digamos, en un valor que es límite para una función. Habíamos visto funciones que hay rango, dominio y codominio. ¿Cuál es el dominio? Que todos los valores que puedo tomar X en la función. En este caso es algo similar. Por ejemplo, ahorita vamos a ver, ya vimos alguna cuestión de límites la vez pasada. Ahora lo que vamos a ver, formas indeterminadas. Y aquí es donde nosotros vamos a utilizar realmente los conocimientos que adquirimos en los primeros dos cortes, ¿de acuerdo? Álgebra sobre todo, aritmética también. Eso nos va a servir mucho para nosotros hacer este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos límites de la forma cero entre cero, o sea, un límite, digámoslo de esta forma, racional, ¿de acuerdo? O una fracción, ¿sí? Ya estudiamos los números fraccionarios, o que son también los racionales, que es un tipo de números, que los números racionales nunca van a tener un denominador cero, porque es una determinación. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Vamos a trabajar en el pizarrón un problemita que dice: al calcular un límite que se puede presentar de la forma 0 entre 0, ¿de acuerdo? La cual se elimina mediante una simplificación al factorizar las expresiones dadas, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos este límite, el límite de esta función. Es el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos 5x más 6. Observen, arriba tenemos álgebra, que es producto notable, una diferencia de cuadrados, x cuadrada menos 4, que se le sacamos raíz cuadrada a 4 y lo factorizamos, nos queda 2. Si sacamos raíz cuadrada de x, nos queda x y x. ¿De dónde viene una diferencia de cuadrados? Pues de un binomio conjugado. Nos dice que vamos a eliminarlo mediante factorización o simplificación. Ahora, la de abajo es un binomio con término, un binomio cualquiera, ¿sí? Entonces, dos números que multiplicados por sí mismos nos da 6 y sumados nos da menos 5. X, aquí acuérdense de la factorización, es menos 3 menos 2. Menos 2 por menos 3, todo más 6.
y menos 3 más 2 da 5. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Bueno, aquí vamos a poner el límite, ¿no? Cuando x tiende a 2. Tenemos que estos dos se van y nos queda el límite cuando x tiende a 2 de x más 2 entre x menos 3. Ahora, si hacemos la evaluación del límite, nos queda que 2 más 2 y 2 menos 3. Bueno, 2 más 2 son 4 y menos 3 más 2 son menos 1, más entre menos da menos y nos da menos 4. Resolvimos el límite para esa función. ¿De acuerdo? Es interesante, ¿no? Es interesante porque nosotros hemos trabajado con el álgebra, por eso les hice mucho énfasis en la álgebra y había clases que me aburrían y todo, pero para eso les iba a servir. Yo se les hice mucho énfasis en esto, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos otros ejemplos, sí, por ejemplo este ejemplo lo tienen en la guía. Yo los invito a que ustedes lo chequen, vean cómo se hace el límite, y qué es lo que les resulta. Vamos a hacer este 3, el 2 me lo voy a saltar, pero vamos a hacer el 3, ¿ok? Fíjense, lo mismo que tenemos un límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 sobre x al cuadrado menos 9. ¿Qué tenemos aquí? Pues un binomio. Y acá abajo tenemos un binomio, una diferencia de cuadrados. ¿Cómo lo factorizamos? Como el de hace rato. Raíz cuadrada de x, x. Raíz cuadrada de 9, 3. Raíz cuadrada de x, x. Y es el otro, porque viene de un binomio conjugado. O sea, raíz cuadrada de 9, 3. Y raíz cuadrada de x es x, y así lo factorizamos. Aquí me faltó el límite, otra vez. Cuando x tiende a 3. Entonces, con este se va. Y arriba me queda, entonces queda el límite de cuando x tiende a 3 de 1 sobre x más 3. Evaluamos nuestro límite en 3 y dice que es 1 sobre 3 más 3 igual a 1 un sexto. ¿De acuerdo? De esa forma tenemos nuestro límite, que es un límite racional o una función racional. Lo estamos simplificando utilizando álgebra, y nos da un resultado no incongruente, o sea, no de 0. Bueno, esto me lo voy a saltar un poquito mucho. Son límites cuando x tiene infinito. Son algunos criterios para evaluar límites. Son importantes, no para lo que estamos ahorita. Y a las circunstancias que tenemos en el aula, créanme que sin problema lo podemos hacer. Lo mismo aquí, o sea, fíjense, aquí es un ejercicio utilizando estos teoremas o estas consideraciones, y vean, cómo lo vamos a convertir. Es pura álgebra, ¿de acuerdo? Es álgebra, no es otra cosa más que álgebra y aritmética. Sí, claro. Yo la verdad cuando estudié este tipo de cosas con un estudiante, pues sí me costaba mucho. Ahora igual me cuesta, pero por eso lo transmito a ustedes, por eso les doy de esta forma. Por eso les doy de esta forma. ¿De acuerdo? Y por eso es mi interés en que ustedes aprendan estos temas de matemáticas que son cálculo, pero básicamente todo es álgebra, chicos. En matemáticas leemos pura talacha. ¿De acuerdo? Resulta que, bueno, pues aquí están varios ejercicios. Los invito a que lo hagan. De aquí voy a sacar la serie otra vez. Ya les diré cuál es la serie. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues aquí están los ejercicios propuestos para que ustedes los hagan.
De los límites se derivan, valga la expresión, se deriva la derivada, ¿de acuerdo? Que es lo que vamos a ver enseguida. La derivada, para que ustedes se den una idea de lo que es la derivada. Ajá. Bueno, la derivada, cuando nosotros vamos a viajar en el metro, o viajamos en el metro, en el microbús, cualquiera, ya ven que manejan re bonito. En el metro, por ejemplo, es lo más significativo. En física hay un tema que se llama movimiento rectilíneo uniforme. Nosotros cuando vamos viajando en el metro vamos constante, ni siquiera nos agarramos. Ajá. Y nos movemos, pero cuando llega a una estación, frena, y si nos vemos bien agarrados nos podemos golpear. Ese instante que tiene, o ese cambio de velocidad, que se llama aceleración, eso es la derivada. Eso, físicamente es la derivada. O sea, hay un cambio. Ajá. Nosotros aquí tenemos que la derivada es la función, desde una función y igual f de x se define como el límite de la razón, o de la división, del incremento, ajá, de la función sobre el incremento de la variable independiente, y se define de esta forma. ¿De acuerdo? Y' es igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x más delta x, que es la variable o la variación o el cambio de velocidad, digámoslo así, menos f de x más delta de x. Las notaciones de la derivada pueden ser las siguientes: y', f' de x, derivada de y con respecto de x, o la derivada de x con respecto de y. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí?, en el cual vamos a ver la premisa o lo que es la base de la derivada. También ya les había comentado que estudiaran la parte de, creo que les puse en la guía, una parte de lo que son las funciones trigonométricas. Estúdienlas, por favor. Va a ser muy importante porque vamos a ver derivada de funciones trigonométricas. Vamos a dar un pequeño cursillo, no digo un cursillo, una clase sobre las funciones trigonométricas. Bueno, fíjense este problema. Es y igual a 2x más 1. Ajá. Entonces, vamos a hacer su derivada. F' de x o y' de x es igual, entonces, al límite, cuando x tiende a 0, ¿de acuerdo? Digamos que es como una ecuación. Ajá. Ahora vamos a sustituir en nuestra expresión de derivada, que ya la vimos. Dice entonces 2 por x más delta de x, más 1 menos la función que es 2x más 1. ¿De acuerdo? Vamos a poner unos crochetes aquí para separarlo. Y vamos a separarlo. Menos 2x más 1. ¿De acuerdo? Entonces, sobre delta de x. Si nosotros simplificamos a base de álgebra, nos queda 2x, el límite de x cuando tiende a 0, de 2x más 2 delta x menos 2x menos 1. ¿De acuerdo? Perdón, aquí me faltó más 1. Más 1 menos, aquí menos 1. Entonces aquí nos queda 2x más delta x menos 1 más 1, perdón, menos 2x más, menos 1, ¿perdón?, sobre delta x, lo mismo, ¿sí? Pero los semejantes se van, este 1 con este 1, este 2x con este 2x, y nos queda solamente el límite cuando x tiende a 0,
de 12 delta x entre delta x. Entonces, este delta x se va y nos queda el límite cuando x tiende a 0 de una constante, o sea que es igual a 2. Como podemos observar, cuando tenemos una función lineal y la derivamos, nos va a dar una constante, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta todo esto para lo que sigue. Entonces estamos viendo que si nosotros tenemos una función lineal, nos va a dar una constante. Si nosotros escalamos, nosotros vamos al siguiente nivel, que son las funciones cuadráticas. Entonces vamos a ver que de una función cuadrática, al derivarla, nos va a dar una función lineal. Y cuando tenemos una función cúbica, nos va a dar una función cuadrática. ¿Ok? Y así, de hecho, así es la derivada. Dependiendo de las funciones que nos den, va a resultar un grado menor. Al derivar una función de un grado mayor, nos va a dar el grado próximo anterior, digámoslo así. Bueno. Aquí tenemos entonces unas expresiones para obtener derivadas. Ajá. Fíjense. Son 11 expresiones. Entonces, funciones algebraicas o derivadas de funciones algebraicas. Como ya vimos, son reglas nada más. Fíjense, tenemos aquí la derivada de una constante es 0. La derivada de una función lineal es una constante. La derivada de una función con una constante es una constante. Vale, la derivada de una constante es una constante. La derivada de una función lineal es una constante. Tenemos que la derivada de una función cuadrática, por ejemplo, como esta podemos ver, es la derivada de b con respecto de x. Y fíjense, son reglas muy similares a las leyes de exponentes, todo eso. La suma de las derivadas es, o la derivada de una suma de funciones es la derivada de una función más la derivada de una función más la otra derivada de una función. La derivada de una función con un exponente a la n es el exponente por la x entre el exponente elevado al exponente menos 1, es lo que yo les decía. Nosotros vamos a ver cómo resolvemos eso. La derivada de x de una función elevada a la n es n por n menos 1 por la derivada de b con respecto a x. Entonces, estas expresiones son importantes que las empezamos a ver. La derivada de un radical, por ejemplo, es 1 sobre 2 veces el radical por la derivada de lo que está dentro del radical con respecto de x. La derivada de una raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. Luego tenemos otra derivada, que es derivada con respecto de x de un producto de funciones, es u de esta función por la derivada de b con respecto de x más v por la derivada de u con respecto de x. Vamos a ver con ejemplos quién es u y quién es v, ¿de acuerdo? Y la derivada de un cociente o un racional, que nunca pueden faltar, es la derivada de u con respecto a x menos u por la derivada de b con respecto a x entre v al cuadrado. Les vuelvo a repetir, ahorita vamos con unos ejemplos, vamos a ver quién es u y quién es b. Entonces, tenemos esta derivada, ¿de acuerdo? O tenemos esta función. Entonces, tenemos esta función.
Entonces, tenemos esta función. Voy a marcarla. Es una función que es una suma, o es un polinomio, de hecho. ¿De acuerdo? De hecho, es una función que es un polinomio. Miren, x es un polinomio al cubo. Es o una función cúbica, y cúbica más 5x al cuadrado menos 4x más 7. ¿De acuerdo? Entonces, si aplicamos nosotros nuestras reglas de la derivada, dice que es y es igual a la derivada de x al cubo con respecto de x más la constante por la derivada de x al cuadrado con respecto de x más la derivada más 7 o la derivada de 7, que es una constante con respecto a x. Vimos, ahora dice que esta derivada, si la derivamos, es igual a 3, que es el exponente 3 menos 1 más 5, que es x, o 2, más bien 2 menos 1 más derivada de una constante es igual a 0. ¿No? Entonces y' es igual a 3x al cuadrado más 10, 5 por 2, 10, x a la 1 o x y más 0. Esta va a ser nuestra derivada. Y observen, de una derivada cúbica o de una función cúbica, al derivarla nos da una función cuadrática. Y así sucesivamente, si nosotros tenemos una función a la cuarta, si la derivamos nos va a dar una función cúbica, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Aquí en la guía que les tenemos está la explicación un poquito más extensa. Entonces fíjense, ahora tenemos una derivada de la función, o derivada de un radical, que es raíz quinta de x al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, si nos basamos en nuestras expresiones y vemos aquí arriba que tenemos la derivada de esta función, en este caso, esta función va a ser como la de acá arriba, la que acabo de pasar. Aquí la tenemos. Es la derivada de un radical con respecto a x, en donde esto va a ser v, ¿de acuerdo? Entonces dice que si nosotros nos acordamos de las leyes de exponentes, podemos escribir esta x la podemos escribir como 3 a la quinta. Se acordarán de las leyes de exponentes. Entonces aquí vamos a hacer que 3 quintos, que es la derivada, pasamos la constante, y ahora tenemos, fíjense, una resta de fracciones. 3 quintos menos 1. Hacemos nuestra resta de fracciones y nos va a quedar 3 quintos x menos 2 a la quinta. ¿De acuerdo? Ojo con esto. En este ejercicio, por ejemplo, están contenidos muchos temas de matemáticas que hemos visto. En este ejercicio, en este recuadrito que estoy marcando, tenemos muchos ejercicios, muchos conceptos matemáticos, observen, ¿de acuerdo? Observen. Tenemos leyes de exponentes, tenemos fracciones comunes, leyes de exponentes. Entonces todo lo que nosotros vimos como antecedentes, lo estamos utilizando aquí. Bueno, viene otra función, ¿de acuerdo? Estamos en la pizarra, ¿de acuerdo?
Dice, entonces, tenemos una función y igual a 3x al cuadrado. ¿Sí? Si nos basamos arriba en las expresiones, nos dice que y' es igual a la derivada con respecto de x de 3 sobre x al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Acordémonos otra vez de nuestra ley de exponentes. Esta la podemos expresar de la siguiente forma. Cuando tenemos 1 sobre x al cuadrado, esto nos da x a la menos 2. Entonces, nos dice que la derivada de 3 por x a la menos 2 con respecto de x va a ser lo siguiente. Entonces, ya haciendo la derivada, nos sacamos nuestra constante, nos va a quedar la derivada de x al cuadrado con respecto de x, a la menos 2. Entonces, esto, lo que sigue es 3 por, esto pasa multiplicando menos 2, y acá arriba es x menos 2 menos 1, entonces aquí así nos queda nuestra expresión. Resulta que y' es igual a 3 por menos 2 son menos 6, menos 2 menos 1, signos iguales se suman, y se pone el signo de los sumandos, es 6x a la menos 3. Si volvemos a transformar o utilizar leyes de exponentes, vamos a ver que esto nos queda como 6 sobre x al cubo. ¿Sí? Es importante seguir repasando nuestros apuntes, todos los antecedentes que vimos, las series que dejamos, porque yo les repito y se les insistí mucho en las clases y se les insisto en esas sesiones, que todo lo que vimos anteriormente pues no fue perdedera de tiempo, es para que nosotros pudiéramos entender, para que no nos cueste entender el cálculo. Si nosotros no sabemos esto, lo que estamos haciendo, leyes de exponentes, reglas de signos, funciones, álgebra de funciones, el álgebra, pues no vamos a entender estos temas. Miren, yo el cálculo termina en esta parte, nada más, en esta parte. Aquí termina el cálculo. Lo demás, no, perdón. Digamos que el cálculo termina aquí. Es una simplificación. En este cuadrito. Lo demás es pura talacha y es pura talacha algebraica y aritmética. Bueno, pues a modo de tarea y que ustedes practiquen, revisen estos ejercicios, miren. Están resueltos de hecho. Para que ustedes, lo que me interesa ahorita, básicamente con estas sesiones, es que ustedes repasen o seguir con lo que estamos trabajando en estas sesiones, para nosotros poder después, para que se les surjan dudas, chicos. Aquí de estos ejercicios se está poniendo en práctica las reglas de la derivada que vimos anteriormente, en este mismo tema. ¿Ok? Entonces, son puras funciones álgebricas. En la guía les pasé un tema que es la trigonometría. De hecho, se los comenté cuando íbamos a iniciar esto de las funciones. Se los comenté precisamente para que ustedes vieran qué son las funciones trigonométricas. O sea, una función trigonométrica, vamos a hacer, y voy a dar esta sesión como parte de lo que tenemos que aprender, funciones trigonométricas, para que ustedes vean qué es la trigonometría. En algún momento ya lo vieron, o sea, ustedes ya vieron trigonometría, se supondrá que ustedes ya vieron, trigonometría, lo que es el seno, el coseno, ¿de acuerdo? Aquí tenemos funciones trigonométricas, ¿de acuerdo?
Las razones trigonométricas provienen del triángulo rectángulo, o sea, del triángulo rectángulo para ver las razones trigonométricas. El triángulo rectángulo se compone de dos catetos y una hipotenusa, que digamos que es la línea más larga del triángulo rectángulo. Entonces la hipotenusa es C, AB los catetos, el ángulo A, el ángulo C y el ángulo B, como podemos dar en esta notita que tenemos aquí. De ahí partimos del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que es una relación entre los lados de un triángulo. Dice que es el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del cateto 1 más el cuadrado del cateto 2, ¿de acuerdo? Entonces, las razones trigonométricas son a partir de un triángulo rectángulo. Si nosotros tenemos tenemos un triángulo, un triángulo rectángulo, podemos sacar las razones trigonométricas. ¿Cómo? Bueno, vamos a sacar el seno, que el seno es tenemos un triángulo rectángulo. Es la hipotenusa, cateto 1 y cateto 2. Entonces dice que el seno es y tenemos los ángulos A, ángulo B y ángulo C. Entonces, si nosotros queremos sacar el seno de este ángulo, este cateto va a ser el opuesto y este cateto va a ser el adyacente, y la hipotenusa nunca va a cambiar. Y en general, entonces, vemos que el seno es el cateto opuesto al ángulo, el coseno es el cateto opuesto y sobre hipotenusa. Cateto opuesto junto de este ángulo sobre hipotenusa. Si calculamos este ángulo, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto a este ángulo. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. También las abreviaturas son seno de teta, coseno de teta, tangente de teta y tangente de teta. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante hipotenusa sobre cateto adyacente y la cosecante, la hipotenusa sobre cateto opuesto. Estas son sus abreviaturas: cot de teta, o CTG de teta, sec de teta o CSC de teta. En general, estas son las razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, perdón. ¿Por qué les hago este repaso sobre las funciones trigonométricas? Pues porque el tema que sigue, ¿de acuerdo? El tema que sigue de derivada es justamente derivadas de funciones trigonométricas. Entonces, por eso les doy este pequeño apartado sobre las razones trigonométricas, ¿ok? Para que no entremos perdidos, ¿de acuerdo? A lo que son las derivadas de funciones trigonométricas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, tenemos en esta sección derivadas de funciones trigonométricas. Entonces tenemos, por ejemplo, como primer lugar, ustedes por favor vean en el apunte, dice reglas para determinar la derivada de una función trigonométrica. Por ejemplo, la derivada del seno de v con respecto de x es igual al coseno de b por la derivada de b, o sea, de la función que tenemos aquí. La función, esta es una función algebraica, es coseno por v, que es seno de b, por v, por la derivada de v con respecto de x. La derivada del coseno de v es el menos seno de v con respecto de x. La derivada de la tangente de v con respecto de x es igual a la secante cuadrada por v por la derivada de b con respecto de x. Es sucesivamente.
La derivada de la cotangente es la menos cosecante al cuadrado. La derivada de la secante es la secante por la tangente. Y la derivada de la cosecante de v es la cosecante de v por la cotangente de v por la derivada de v con respecto a x. Vamos a verlo con un ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces tenemos este ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces ahora tenemos una función trigonométrica. Y nos dice que es el seno, y es el seno de 3x. Entonces tenemos la función trigonométrica y igual al seno de 3x, ¿de acuerdo? Entonces, y seno de 3x. Entonces nos decía que la derivada del seno de una función, es igual, o la derivada, o y' es igual a la derivada de, con respecto de x, del seno de 3x va a ser igual al coseno, porque es lo contrario, de 3x por la derivada de la función algebraica con respecto de x. Entonces tenemos que, simplificando, la derivada de 3x va a ser una constante. Acordémonos que de una función lineal obtenemos una constante, es coseno de 3x por 3, ¿de acuerdo? Entonces esto resulta que es el 3 coseno de 3x. Este es nuestro derivado. Algo muy sencillo, chicos, o sea, realmente no es nada del otro mundo. Y van a decir, pues sí, qué fácil, ¿no? O sea, ya lo tenía resuelto. No, es muy sencillo. Fíjense, analicemos esta de acá abajo lo mismo. Es una función cuadrática, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a resolver esta función cuadrática o esa función trigonométrica con una función cuadrática, ¿de acuerdo? La f de prima de x con respecto de x, de coseno de x al cuadrado es igual al menos seno de x al cuadrada por la derivada de x con respecto de x al cuadrado. Y esto es igual al menos seno. La derivada del coseno es el menos seno de x al cuadrado. La derivada de una función cuadrática, pues es una función lineal. Nos queda, bajamos este 2 y nos queda 2x. Y entonces menos 2x por el seno de x al cuadrado, esta es nuestra derivada. La derivada de coseno x al cuadrado menos 2x por el seno de x al cuadrado. ¿De acuerdo? Tenemos otro ejercicio aquí. La tangente de 3x al cuadrado más 2x. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Bueno, pues es la secante al cuadrado. ¿De acuerdo? Tenemos y', es la derivada de la función trigonométrica con esta función algebraica. Si le sacamos la derivada a la tangente, nos va a dar secante cuadrada. Lo podemos observar aquí. Secante cuadrada de x al cuadrado más 2x por la derivada de lo de adentro, dentro de la función trigonométrica. Aquí tenemos una función cuadrática. Vamos a derivarla, ¿no? Esto queda igual, 3 secante de 3x al cuadrado más 2x. Aquí es 3 por 2, 6x y se quita el cuadrado por las ecuaciones que vimos hace ratito. Bueno, por la razón que vimos los ejercicios hace rato. Y 2x, la derivada de una función lineal, pues es una constante. Nos queda 2. Solamente acomodamos 6x más 2 por secante cuadrada de 3x al cuadrado más 2x. Esa es la derivada de la tangente. ¿Ok, chicos? Bueno,
Nuevamente de tarea les dejo que revisen los demás ejercicios. Por favor, revísenlos. Lo que más me interesa es que les surjan dudas. Esa es la intención ahorita de estas sesiones, para que ojalá regresemos al aula regresando de vacaciones y nos den, tenemos algunos días todavía para evaluarnos, entonces para que no estemos en blanco con respecto de las clases de cálculo de quinto semestre. Nos faltan algunos temas de derivada. No me quiero extender mucho con derivada, porque digamos que es una cuestión un poco más avanzada lo que estamos viendo adelante de estos temas que vimos, que estas son las derivadas básicas hasta exponenciales y logarítmicas. Vamos a ver algunas cosas de la regla de la cadena, diferentes temas de derivada, para posteriormente hacer las integrales. Pero si nosotros aprendemos correctamente las derivadas, las integrales no van a tener ningún problema. De hecho es lo mismo, nada más que ahora las integrales es lo contrario a la derivada. De una función lineal vamos a obtener una función cuadrática. Y sigue siendo una variación. O sea, las integrales, las derivadas son, digamos que, disminuir de grado de una función. Y las integrales aumentar de grado de una función. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahorita nos quedamos con eso, chicos, y pues los veo hasta la siguiente sesión.